Hola, este es Diana Hernández y esta es mi presentación de lo que debe saber un o una docente bilingüe. Y esta presentación es para el 24 de marzo del 2016. ¿Qué entiende usted por lo que TEA llama entornos de aprendizaje bilingües y multiculturales? Entornos de aprendizaje bilingües y multiculturales se define como métodos que deben de utilizar maestros o maestras en su currículo. TEA requiere que maestras o maestros usen entornos de aprendizaje bilingües y multiculturales de manera que los estudiantes puedan aprender y usar un nuevo idioma en conjunto a su idioma natal. ¿Qué entiende por entornos que surtan las necesidades afectivas, lingüísticas y cognitivos de los estudiantes? Entornos que surtan las necesidades afectivas, lingüísticas y cognitivos de los estudiantes, perdón, se define como actividades que la maestra o el maestro debe de usar con sus estudiantes como medida de aprendizaje. Estas actividades deben de estar en conjunto con el nivel de lo que entiende el estudiante. Punto de vista con la teoría que manejan los autores del libro, experiencias profesionales y o otras fuentes confiables. En el artículo de Cummings dice, Shaping a Dynamic Identity for the Future, que se traduce a creando, formando una identidad para el futuro. Entonces lo que nos está explicando ahí Cummings es de que es muy importante que cuando la maestra o el maestro esté enseñando educación bilingüe a un niño o una niña, lo que está haciendo está creando y formando una identidad del idioma para el niño hacia el futuro. En el libro de Arceo y Rojas, en las estrategias docentes para un aprendizaje significativo, dice el libro que el profesor debe de ser un mediador, ayudar al alumno y crear actividades las cuales son apropiadas para el alumno o la alumna de acuerdo al nivel de idioma. Unas experiencias profesionales que yo he tenido son con mis alumnos en la agencia Upbring, que es la agencia temporal para los niños que están recién llegados a los Estados Unidos. Y lo que yo he notado es la diferencia entre cómo aprenden los niños en las escuelas en su país natal y aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, ellos están acostumbrados a repetición, como la foto que ahí puse de un trabajo que acaba de ser una de mis niñas. Para explicar el trabajo, lo que estamos haciendo sight words. Entonces estos niños que están recién llegados a los Estados Unidos están acostumbrados a la repetición. Es decir, escribir una palabra o una oración o un párrafo y memorizarlo, como lo que explicó el profesor Esquinca en su presentación. Entonces, aquí cuando llegan a los Estados Unidos, no están acostumbrados a muchas de las actividades que los maestros o las maestras de aquí hacen en su salón. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer en Upbring es darles palabras básicas en español, ayudarles a traducirlos al inglés usando un diccionario y luego repetirlas. El punto de estos trabajos es para que los niños, cuando se vayan a nuestra agencia, puedan, aunque sea, decir lápiz, pencil, paper, papel, maestra, maestro. O sea, palabras básicas que pues, se pueden llevar con ellos cuando dejen nuestra agencia. También he notado que los niños, o lo que me han dicho los niños, es de que tienen útiles y recursos limitados, como por ejemplo el lápiz. Cuando llegan a la agencia se les da útiles y muchos de ellos preguntan si
tienen que pagar por los útiles y nosotros les decimos no, la agencia los provee. Y lo que hemos notado es de que si un niño que llega a nuestra agencia le tenemos que hacer un examen para ver en qué nivel académico está, muchos de ellos dicen que están en sexto, séptimo o quinto grado. Y muchos de ellos dicen que saben inglés, porque van maestros de los Estados Unidos a estos países, Honduras, México, Guatemala, El Salvador, y les enseñan inglés. Sin embargo, por el viaje que ellos han tomado de su país natal hacia los Estados Unidos, les ha causado mucha trauma y se les olvida muchas cosas de las que aprendieron en su país natal. Entonces, el propósito del cual yo les explico lo que pasa en mi agencia es de que muchos de estos niños salen de la agencia y van a escuelas públicas en donde ustedes están. Entonces, cuando llegan a su salón, tienen dificultad estos niños al aprender en inglés. Entonces, se necesita mucha paciencia. ¿Qué entiende usted por lo que la TEA llama actividades de aprendizaje en ambos idiomas que promuevan el desarrollo del lenguaje académico? TEA define actividades de aprendizaje en ambos idiomas que promueven el desarrollo del lenguaje académico como una manera de ayudar a los estudiantes a usar el idioma L1 como un puente hacia L2. Como por ejemplo la hipótesis de interdependencia de Cummins. Cummins dice de que, Cummins en su hipótesis dice que se usa el primer idioma, el idioma natal, para aprender el segundo idioma. En este caso, bueno, como en el caso de mis niños, usamos el español para poderles enseñar el inglés. Sin embargo, algo que yo he notado es de que muchos de estos niños llegan a nuestro país hablando el español y otro idioma. Y muchos de esos idiomas son indígenas, como por ejemplo el quiché, el mam, o el mixteco, o el náhuatl. Entonces, algo que no he podido entender es cómo afecta esto a un niño que se va de nuestra agencia, empieza a estudiar en una escuela pública, y cómo es de que afecta a estos a escribir y leer el español y al mismo tiempo hablar en inglés. Entonces, una de las experiencias profesionales que yo he tenido es tratar de aprender, aunque sea unas cuantas palabras en su idioma indígena, ayudarles a escribir y leer mejor y no enseñarles el inglés hasta cuando ellos se vayan a sus escuelas públicas para no confundirlos. Y estas son mis referencias. Usé el artículo de Cummins y usé el libro de Díaz Borrego y Hernández.